Maravillas simpáticas. Capítulo 6. La relación entre la chica marciana, conocida como Megan, no parecía estar en buenos términos con respecto a los chicos. Mala coordinación del equipo, instrucciones mentales accidentales y la completa desconfianza que Superboy le tenía, hacía más estragos a su relación y estadía dentro de Monte Justicia. La inexperiencia de Megan estaba haciendo estragos para el equipo, pero no era nada que el tiempo pudiese arreglar. Sin embargo, el hecho de que un villano cibernético con control sobre el aire pateara sus traseros, hacía que las cosas fuesen más incómodas. Por otro lado, la confianza de Superboy hacia la chica era más que evidente. Se tardaron un tiempo para llegar a Nueva York, y encontrarse con el villano cibernético capaz de controlar el viento. Los destrozos que aquel villano estaba creando en un parque estaba llamando la atención de héroes inesperados, o al menos esa era la esperanza de aquel villano. Los chicos, sin embargo, lograron dar con él y retomar la pelea. La lucha volvió a transcurrir y la batalla estaba haciendo objeto de atención de los medios. Los chicos luchaban con todo lo que podían para tratar de deshacerse de aquel villano lo antes posible. Pero por más que lo intentaban, la compleja afinidad que este villano cibernético tenía con respecto al elemento del viento, era lo suficientemente fino como para rivalizar con la habilidad de Tornado Rojo. En momentos como estos, los chicos deseaban encarecidamente la ayuda de Edward, el clon que pese a hacer prácticamente el supuesto reemplazo para Wonder Woman, se había negado rotundamente a colaborar de alguna manera u otra a luchar contra el crimen o siquiera ser un héroe. Alegó que si bien agradecía estar vivo y estar contento de ser protegido por literalmente la Liga de la Justicia, este mismo no se sentía con la responsabilidad de cargar con las necesidades de la humanidad y las problemáticas a lo que estaba sometida con la epidemia de villanos que cada día crecía, como si se tratase de una moda. La destrucción siguió extendiéndose por el parque, hasta uno de los escombros estuvo a punto de aplastar a Aqualad. Pero aunque sabía que aquel escombro no sería más que una dolorosa molestia que no representaba un peligro mayor, aquel escombro fue detenido por lo que parecía ser una explosión de viento. Entonces Aqualad recordó que probablemente Edward estaría por los alrededores de Nueva York, aparentemente en la búsqueda de algún trabajo civil. Ni Diana ni Superman habían contactado con los clones para ponerse al día o siquiera establecer algún destino para ellos, pero a diferencia de la espera desesperada de Superboy, Edward no parecía molesto en lo más mínimo y de hecho no le prestó tanta importancia al silencio que Wonder Woman mantenía con respecto a su existencia. Sintió unos pasos que se acercaba desde su espalda, y tras observar hacia atrás, evidentemente se trataba de nada más y nada menos que el mismo Edward. Ignorando el hecho de que unos niños se acercaban hacia él, Aqualad observó como de las manos de Edward, una especie de esfera blanquecina se mantenía concentrada allí. Apuntó su dedo hacia el villano y sin pensarlo dos veces detonó lo que equivalía a un rayo de aire presurizado que conectó hacia un desprevenido villano, cercenando limpiamente su brazo. Por otro lado, Edward no sabía la razón del por qué estos niños necesitaban su ayuda, y cómo el fin del mundo lo involucraba de alguna manera. Dudaba siquiera que estos niños estuviesen diciendo la verdad, y que probablemente fuera algún niño asesino de los villanos que se encargaron de crear el cuerpo que ahora habitaba. En este mundo, algunos niños eran capaces de patear el trasero de un adulto de 120 kilogramos como si se tratase de un juego de gimnasia, y eran lo suficientemente peligrosos como para desestabilizar todo un país con el tiempo y la preparación necesaria. Un ejemplo de esto era Robin, del quien Edward no dudaba ni por un segundo de que no tuviese la facultad para hacer cosas que muy probablemente pondrían en jaque al país los Estados Unidos. Observó a lo que parecía ser el villano, una especie de robot, o al menos así lo esperaba. Aprovechó el momento en el que extendía sus brazos para generar un viento circundante alrededor de Kid Flash para concentrar el aire que había nombrado, convocándolo con su simpatía. Entonces le ordenó: Bail Ziron Tal Kimanor, Kalinur Barexal, Arksai Zirra. Apuntó el aire acumulado en su mano hacia el brazo del villano y gritó: Cortal. El aire salió disparada como una especie de rayo presurizado, al punto de que casi se ionizaba en una especie de plasma. Impactó el brazo y lo atravesó como si se tratase de cuchillo caliente sobre la mantequilla, provocando que el villano retrocediera aturdido por un momento, pues en ningún momento pudo percatarse de aquel ataque furtivo por parte del desconocido que se había unido hacia la pelea. Se suponía que tendría que encontrarse con Tornado Rojo, pero solo se había encontrado con un montón de niños inadaptados a los cuales se arrepentía de no haber asesinado en el momento en que fue interceptado con anterioridad. Por un momento evaluó si valía la pena el deshacerse de estos niños o simplemente emprender la huida. Pero con la aparición de los chicos quienes se reunieron, ya sabía que no tenía forma de escapar. Gracias por el apoyo.
Aqualad agradeció, sin atreverse a quitar los ojos de encima del villano, quien carecía de un brazo. ¿No crees que fue demasiado intenso? Kid Flash apareció en un instante. Pareciéndole un poco desconcertante la manera fría en cómo Edward pudo amputar el brazo del villano. A él también no le hizo bien el hecho de hacer ese tipo de cosas. Pues Edward, en su vida pasada, había llegado a matar al menos 2 veces durante toda su carrera como humano en aquel entonces. Sin embargo, no era algo al que estuviese acostumbrado, y que de hecho había sido una cuestión que involucraba su supervivencia, una situación en la que tenía que actuar de una manera mortal para preservar su vida y la integridad de otras personas. Sin embargo, el pensamiento de volver a quitar una vida independientemente de si lo merecía o no, no era algo en el que él quisiera indagar en lo más mínimo. Las complejidades de este mundo le había hecho abrir los ojos y percatarse de los grises y los matices que otros no podrían observar, o negarse a hacerlo para el caso. Por otro lado, también estaba el hecho de que tenía instintos de lucha innatas, producto de sus genes como amazona. La lucha era algo intuitivo en él, permitiéndole evaluar formas de cómo neutralizar a una persona con solo mirarla, por eso la razón del por qué jamás se sintió nervioso cuando conoció a Desmond, o el por qué jamás vaciló cuando casi lo transforma en un charco de sangre, o cuando amputó el brazo del villano que tenía en estos momentos. La frialdad que ya alcanzaba a la hora de una batalla era digna de una raza guerrera, como lo eran las amazonas, mujeres creadas para no solamente la virtud y la moralidad que Edward cuestionaba, sino también para la guerra y la batalla brutal. Robin se adelantó hacia los chicos, sacando 3 armas arrojadizas de sus bolsos. Parece ser que el traje es una especie de armadura. Tratemos que destruirlo. Megan asintió, de hecho, dispuesta a retorcer lo que ella consideraba una anomalía que había logrado descifrar desde el principio, solo que no tenía la oportunidad de entablar una estrategia adecuada para neutralizar las amenazas que se había desplazado a través de un torbellino hacia Nueva York. Soy Megan, voy a apoyar los chicos. Superboy dejó escapar un grito brutal, la barbarie en su movimiento hizo temblar el parque. Dio un salto pesado y al momento de aterrizar, se generó un cráter que levantó grandes trozos de tierra y concreto como una losa partiéndose en pedazos. Sin embargo, el villano logró escapar a tiempo ante el movimiento descomunal del clon, aunque obvio a simple vista. Trató de usar el viento para hacerlo girar hacia la izquierda, pero cuando trató de invocarlos con su tecnología, una fuerza desconocida provocó que el viento que estaba generando se deshiciera, llamando la atención del villano. ¿Qué? ¿Cómo? Antes de siquiera tratar de seguir retrocediendo utilizando el vuelo, Aqualad apareció a su lado, apuntando su flanco con el martillo de agua que había materializado. El golpe que conectó en el torso del villano lo hizo volar por el aire que fue redirigido hacia la izquierda en dirección a Chico Flash, quien utilizando la fuerza generada por su velocidad conectó una patada en la cabeza que lo hizo dar vueltas. El villano no tuvo tiempo de recomponerse, pues mientras estaba dando vueltas un escombro del tamaño de una gigantesca roca chocó contra sus piernas, arrancándolas, y Superboy apareció para tomarlo del torso y sujetar el brazo que le quedaba, arrancándolo desde el hombro con una fuerza tiránica digno de un kryptoniano. El villano sin embargo no cayó, por el simple hecho de que Megan lo sostenía con la telequinesis marciana proporcionada por su fisiología. Utilizó toda su fuerza psíquica y en una explosión de repulsión, arrancó la cabeza sin piedad alguna. El torso de la armadura cayó al suelo completamente inerte, donde a pesar de no parecer estar tan dañado, se abrió como si se tratase de una carcasa, mostrando en su interior lo que parecía ser una persona. Aquel sujeto que pilotaba al villano, salió con la intención de escapar, pero para la sorpresa de los chicos, un gran muro de concreto lo aplastó como si se tratase de una mosca, un ataque de parte de Megan. La incredulidad en el rostro de los chicos pareció desconcertarlos, pero Edward no parecía sorprendido en lo más mínimo por el simple hecho de que Frodo, en su chaqueta, le había proporcionado desde el principio que estaba luchando con un ser no orgánico. Por lo que grande fue la sorpresa para los chicos darse cuenta de que estaban luchando con un robot que pilotaba una armadura con la capacidad de controlar los vientos. Los chicos se reunieron alrededor de lo que quedaba del robot, aliviados de que la situación no hubiese escalado a más. Kid Flash se bajó hacia los restos, obteniendo un ojo cibernético del robot. Sonrió con gracia antes de mirar con detalle la cámara ocular que tenía en sus manos. Tomaré esto como un recuerdo, dijo para sí mismo. ¿Cómo supiste que era un robot? Aqualad preguntó con curiosidad. Todo ser biológico emite ondas psíquicas, ya sea de mayor o menor intensidad. Sin embargo, no fui capaz de detectar absolutamente nada de este robot. Megan explicó, mostrando suficiencia.
Se sentía orgullosa de que los chicos, que pese a los problemas iniciales, lograron arreglar hasta cierto punto sus diferencias para hacerse cargo de esta situación. Si bien la idea de hacerse pasar por el héroe Tornado Rojo estaba funcionando a medias, la participación de Edward para anular el elemento del viento del villano hizo que todo fuese más fácil hacerse cargo de este villano. ¿Cómo fue que nos encontraste? Robin, por otro lado, pareció curioso tras encontrarse con Edward una vez más. Observó al chico, quien tenía a 3 niños extraños detrás de él. ¿Y quiénes son estos chicos? Edward pareció exaltarse por un momento antes de dirigir su mirada hacia el trío de niños que lo observaba. Parecían expectantes, sorprendidos por el hecho de haber presenciado una pelea superhumana. Edward suspiró un momento antes de explicar a Robin. Eso me gustaría preguntarme también, pero no lo sé, los encontré momentos antes de percatarme de este incidente. Eso es curioso. Kid Flash dijo mientras miraba a los chicos. La niña no dejaba de mirar a Edward, parecía querer preguntarle algo sin atreverse a hacerlo. Mientras los chicos hablaban y los niños solamente aguardaban en silencio, Frodo, despreocupado por la situación en la que se encontraba su compañero, observó a los niños que parecieron ser guiados por una fuerza externa hacia ellos. Consideró la existencia o la probabilidad de que los involucrados con Cadmus fueran los responsables de encontrarlos. Su gran capacidad mental le permitió realizar conjeturas de los cuales pudo realizar algunas estimaciones que podrían ser una ventaja o desventaja para Edward y su seguridad. Sin embargo, solo tenía una forma más evidente de confirmar la verdadera identidad de los niños, pues debía ser precavido y procurarse de que estos niños no fuesen en realidad genomorfos desconocidos para él y sus hermanos, como niños soldados durmientes. Sus capacidades telepáticas se extendieron hacia las mentes de los niños, y antes de que pudiera siquiera hurgar en los pensamientos y los recuerdos de los preadolescentes, una fuerza sobrenatural invadió su mente, haciéndolo gritar. Frodo se estremeció dentro del bolsillo de Edward, llamando la atención de su compañero. Y mientras Edward lo sacaba con una mano para ver qué tenía, el paralizado Frodo había sido llevado psíquicamente a otro plano por una fuerza superior que lo invadió por completo. Un miedo indescriptible lo invadió. Allí, donde su conciencia fue obligada a dirigirse, vio 12 tronos gigantescos, tan grandes como montañas, en donde 12 seres lo observaba como si se tratase de una simple partícula, una mancha indispensable del que podían deshacerse. Uno de los seres de energía crepitaba en electricidad, observando una galaxia de fuerzas electromagnéticas chocando y reventando, creando explosiones, mares de energía ionizada con una fuerza descomunal. Un universo completo se observaba desde el cielo, como un techo simulando nubes, de esas nubes, millones de trillones de cuatrillones de truenos, tan grandes como galaxias, chocaban y crepitaban en un estruendo que hizo descargar la conciencia de Frodo, apenas sostenido por una fuerza de un ser completamente hecho de fuego que lo protegía de las fuerzas de aquellos que se encontraban sentados en aquellos asientos gigantescos. Pequeña chispa de existencia, tronó una voz cuyo eco resonaba en todas las dimensiones del cosmos observados por los ojos de Frodo. La figura que hablaba era inmensa, indescriptible, un trono de poder puro que devoraba los conceptos de tiempo y espacio, en un trueno deslumbrante le hablaba mientras se inclinaba hacia la insignificancia de Frodo. ¿Cómo osas, diminuto, penetrar en la mente de aquellos que portan mi sangre? Yo, Zeus, rey de reyes, pregunto por qué tu insignificante ser cometió tal atrevimiento. Responde o serás borrado de la existencia misma. Los dioses del Olimpo, los mismísimos dioses del Olimpo le hablaban. Entonces esos niños, logró formular a pesar de estar abrumado por lo que parecía ser la misma complejidad de observar la existencia de aquellos seres, conceptos elementales vivientes. Frodo, tembloroso, se inclinó ante las gigantescas figuras de energía pura que lo rodeaban. Su mente luchaba por comprender la magnitud de lo que observaba, mientras sentía el calor protector de las llamas que lo envolvían. Quien sea el que lo estuviese protegiendo, no había duda de que debía agradecerle. Frodo tragó con profundidad y balbuceó con dificultad. Oh, grandes señores, yo no sabía, no reconocí que aquellos niños eran herederos de vuestra grandeza. Mi intención no era ofender ni desafiarlos. Un rugido de agua infinita resonó, y una voz tan vasta como los océanos que se extendía por multiversos completos habló. La ignorancia no es excusa, mortal. Poseidón, el dios del mar, se alzó con un brillo de vida eterna en su figura. Has osado intentar profanar los recuerdos de mi hijo. La justa pena para tal insolencia es el eterno tormento en el Tártaro. Frodo se estremeció, su cuerpo diminuto encogido por el peso de la acusación. ¿En qué demonios estamos metidos? Frodo pensó por un momento, aunque ya sabía que sus pensamientos estaban al descubierto por estos seres de comprensión inimaginable.
Sin embargo, otra voz interrumpió, una figura hecha de movimiento puro, de fuerzas cósmicas danzando entre universos. Aquel que suspiraba en el borde del universo, generando un halo de protección en la existencia, permitiendo la vida del espacio y el tiempo mismo, la fuerza de velocidad. Hermes habló con calma pero con una autoridad inquebrantable. Deteneos, oikogeneia. El temor no debe dominar a este visitante. La luz de Hermes atravesó las tensiones como un relámpago. Yo percibo su propósito. No vino aquí por malicia, sino por necesidad. Y por ello, una revelación debe serle otorgada. Vuestra presencia es crucial para nuestros descendientes. De repente, otra presencia tomó la palabra, un dios cuya forma era como el amanecer de 1000 mundos en 10.000 realidades hechas de fuego y llamas eternas. Apolo, resplandeciente como soles infinitos, pronunció palabras cargadas de poder. Escucha, pequeño ser, pues te revelaré un mensaje en verso, un augurio que marcará el destino. Apolo recitó con una voz que resonaba más allá del entendimiento. En 4 días, la sombra caerá, Iduar, sangre de la sangre de mi padre, y los campeones que acudieron a ese auxilio deberán luchar. Pues vosotros sois familias, y como tal deberán darse la mano y luchar. La tormenta se avecina, el rayo perdido, el mundo penderá de un hilo. Zeus, enfurecido, se levantó de su trono, su forma creciendo hasta que incluso las estrellas parecían granos de polvo ante él. Esto es inaceptable. Bramó, el cosmos temblando con su ira. Mi rayo es el corazón de mi poder. Y acuso a cada uno de vosotros, mis custodios, de ser cómplices de su robo. El silencio reinó por un momento, hasta que Apolo volvió a hablar, esta vez con un tono más sombrío. Oh, padre, tu furia es justificada, pero la verdad es desconocida aún. Sus palabras llevaban consigo el peso de un futuro oscuro. El Tártaro se desbordará y criaturas inimaginables invadirán la tierra. El velo impuesto por nuestro poder no será suficiente para que la promesa eterna hacia los mortales los siga protegiendo del mundo sobrenatural. Sus palabras reverberaron por todo el lugar, como si se tratase de la existencia misma. Un dios de guerra surgirá, hijo de tu hijo, blandiendo tu rayo. Su ira transformará el mundo en cenizas, el universo en un campo de batalla eterno, y una nueva creación nacerá de la destrucción. Pero temo que la promesa de Prometeo no seguirá ungiendo a los mortales para entonces. Frodo, apenas comprendiendo lo que escuchaba, aún cubierto por un calor reconfortante. La voz de una llama eterna Hestia, la llama protectora, habló suavemente desde el fuego que lo rodeaban. No temas, pequeña alma, porque hoy serás nuestro heraldo. Lleva este mensaje a los hijos de los mortales y encuentra el rayo perdido. Mi bendición te protegerá en tu búsqueda. Y entonces, un destello cegador ensombreció la conciencia de Frodo, hasta que fue expulsada del monte Olimpo, regresando a su cuerpo. Al abrir los ojos, vio a los niños mirándolo con inquietud. Para cuando Frodo quiso levantarse entre las manos de Iduar, el mencionado lo había tomado desde una chaqueta diminuta que tenía. Lo miró fijamente hasta suspirar con alivio, pues Iduar se sentía conmocionado por el hecho de que Frodo había quedado en shock de manera inexplicable. Gracias a Dios, tu amigo ha vuelto. Megan dijo dejando escapar un alivio, pues anteriormente ella había explicado que su mente de alguna manera había desaparecido. Iduar no sabía cómo explicar el alivio que sentía, tras saber que su compañero se encontraba bien. Por Dios, Frodo, estaba muy preocupado por ti. Frodo en cambio, pareció observar a los chicos de la Liga de la Justicia, para luego mirar a los 3 niños que lo observaban expectante. Esos niños. Reflexionó por el momento, mientras su cuerpo se estremecía. Miró a Iduar por un momento, y luego habló telepáticamente con él. Iduar, tenemos que ayudarlos. Las palabras de Frodo confundieron a Iduar. El mencionado observó a los niños, para luego mirar a Frodo como si estuviese loco. ¿Acaso se te han zafado los tornillos? Podrían ser agentes, miembros de la Liga de las Sombras, o cualquier otra loca organización de este mundo. Las palabras telepáticas de Iduar fueron interrumpidas por Frodo, y trató de enfatizar la seriedad del asunto. No me estás comprendiendo. Estamos obligados a hacerlo, o en 4 días no existirá un mundo en el que puedas trabajar como camarero. Iduar se paralizó por un momento. Espera, ¿qué? Iduar parecía confundido. ¿Qué tenía que ver esos niños con que el mundo se echara a perder en 4 días? Déjame y te muestro lo que vi. Antes de que Iduar tratara de decir algo, visiones desconcertantes lo invadió. Su mente apenas pudo entender lo que Frodo estaba mostrando, pero a diferencia del genomorfo, este sí pudo procesarlo debido a sus genes amazónicos. Tan solo fue una fracción de segundo en el plano físico, pero en su mente, fue como volver a revivir la situación que Frodo había experimentado y la inexistencia que sentía ante las presencias de los dioses del Olimpo. Iduar, ¿te encuentras bien?
Aqualad pareció percatarse de algo, pues el rostro de Edward palideció como una hoja de papel y los sudores empezaron a escurrirse desde su cuero cabelludo. Sin embargo, Edward dirigió su mirada hacia los chicos que estaban frente a él. Caminó hacia ellos, observando cómo el de pelo castaño se posaba enfrente de los dos niños, con evidente intenciones de protegerlos si algo pasaba. «Tú eres Perky, ¿verdad?», Edward preguntó, observando al chico obstinado mirarlo con sorpresa y asentir. «Sí, soy yo». El niño asintió, mirando cómo Frodo se posaba en los hombros de Edward. «Parece ser que estoy involucrado en su fiesta. Así que no perdamos tiempo y encontremos ese maldito rayo lo antes posible». La sorpresa en el rostro de los niños fue de esperarse, mientras que la confusión del resto de los chicos del Monte de Justicia también fue evidente. «¿Qué demonios está pasando aquí?», Robin preguntó con curiosidad. La situación era más que clara, algo estaba pasando y él no tenía ni idea. Aqualad asintió, mientras miraba a los niños con curiosidad e incluso cautela. «Eso mismo quiero saber yo», Aqualad dijo por ocurrencia. Superboy, a pesar de que no demostraba aparentar tener una buena percepción sobre las cosas, pudo darse cuenta de que había algo entre manos. Se cruzó de brazos, mientras sus molestias empezaban a ser mostradas a través de sus gruñidos de desconcierto y confusión. «¿Qué está pasando aquí, Wonderboy?», Superboy le preguntó a Edward. No se sentía cómodo con llamarlo Edward. Se sentía incómodo e incluso celoso de la independencia que Edward había logrado demostrar. Edward no se sentía atado por las responsabilidades con las cuales había sido creado. Tampoco tenía la urgencia de querer conocer a Wonder Woman como él a Superman. Le enojaba eso. Edward, por su parte, no le contestó y en cambio se dirigió hacia los miembros de la pequeña Liga de la Justicia Joven, así lo había empezado a llamar desde hace un tiempo. «Chicos, díganle a Batman y al resto de la Liga de la Justicia que no estaré activo ni disponible por unos días. Tengo algo que hacer y es urgente», dijo, antes de usar su simpatía y llamar al viento. «Zan». El viento respondió a su llamado arcano, una palabra que fue comprendida por todos los chicos, aunque fue imposible de pronunciar para ellos. La niña parecía sorprendida y fascinada por lo que sea que Edward hacía para que el mismo viento le respondiera y acudiera a su llamado. La ventisca fue tal que levantó a Edward por los aires, mientras Frodo se arrastraba a través de sus ropas para esconderse en la chaqueta de Edward y así estar más seguro. Mientras que con la ayuda de la simpatía, se dirigía la energía del movimiento del viento que lo disparaba hacia arriba para atraer simpáticamente a los niños, haciendo que una fuerza desconocida los levantara en dirección hacia Edward, como si él fuese alguna especie de imán. La sorpresa de los niños se vio apagada tras alcanzar alturas que superaban las nubes. «¡Ey! ¡Ey! Espera un momento!», Robin gritó, desconcertado por las habilidades de Edward, y nervioso porque no sabía qué decirle a Batman cuando tuviera que explicarle que el clon al que se le había asignado vigilar había escapado de sus manos así de sencillo. Miró a Megan con urgencia, antes de exclamar: «Utiliza tu bionave, tenemos que seguirlo». «Bien». Megan asintió mientras hacía un llamado telepático. Mientras los chicos corrían hacia los puntos que se alejaban en el cielo, la niña había dejado de gritar, mientras Grobet había sido callado por Perky. «¿Cómo estás haciendo eso?», la niña preguntó, mientras miraba nerviosamente hacia abajo. En cambio, Grobet, el niño con apariencia hispana y cojo, había dejado caer sus muletas por accidente. Miró a Edward con curiosidad, mientras sentía que su corazón era arrancado del pecho por el susto que tenía. «¿Por qué cambiaste de opinión? ¿Es seguro volar en estos momentos? Últimamente han habido tormentas increíblemente fuertes». Edward miró a los niños antes de contestar. «Mi compañero diminuto me dijo que si no les ayudo a encontrar alguna especie de rayo o algo parecido, el mundo será destruido y no será bonito. Además, la Liga de la Justicia ha estado ayudando a mitigar los desastres naturales recientes durante las últimas semanas». Perky y Grobet parecían sorprendidos, asintiendo con sorpresa. De hecho, la Liga de la Justicia, héroes por excelencia ante los ojos de los niños en el campamento, parecían haber estado ayudando a mitigar las tormentas con la ayuda del campeón artificial de un antiguo mago mítico. Edward, por su parte, pudo percatarse de la constante mirada de la niña, quien parecía más interesada en su exagerada belleza que por el hecho de estar presenciando una de las vistas más hermosas jamás encontradas en el cielo. Algo que Edward ahora pudo entender del porqué el constante vuelo de Superman. ¿Pasa algo, niña?, la pregunta de Edward hizo que la niña mirara hacia otro lado avergonzada. Tardó unos segundos antes de titubear y preguntar: «¿Quién eres? ¿Cuál es tu relación con los dioses? ¿Y qué es este estilo de magia que usas? Ni siquiera es magia griega».
Las preguntas de la niña tomaron por sorpresa a Edward. Con que era una niña de ratoncito de biblioteca. Edward sonrió con aprecio, antes de contestar sus preguntas. Ni siquiera tengo idea del por qué los dioses griegos quieren algo conmigo, solo tengo algunas semanas viviendo aquí. Con respecto a mi don, Edward sonrió, antes de pensar en algo buen momento. Puede que tal vez funcione. Dijo para sí mismo, antes de decidir hacerlo. De todos modos, no perdía nada con no hacer eso. En algún momento de su vida pasada, sus sueños siempre fue ser un mentor, enseñar a los niños. Miró a la chica, antes de preguntar. ¿Cuál es tu nombre, niña? Annabeth, mi nombre es Annabeth. Edward observó a la niña Annabeth por un momento antes de preguntar una vez más. Por casualidad, Annabeth. ¿Te gustaría conocer más del arte de la simpatía? Si te gustó el